Agradecer al municipio de Cuidados por esta actividad y también a la Universidad de Valparaíso que nos permite estar acá con ustedes en esta jornada. Reiteramos, se llevó a cabo hace algunos minutos en el Jardín de Talleres el taller Gestión de Residuos de la Construcción. También se llevó a cabo hace pocos minutos el taller Energías Renovables, Tipos y Potencialidad de Aplicación en Chile a cargo del académico de la Universidad de Valparaíso, Joao Cerqueira. Y ahora nos corresponde el turno de disfrutar con ustedes en algunos minutos más de lo que es la conferencia denominada Cambio Climático y Océanos. Esta va a estar a cargo del ingeniero civil, académico e investigador de la Universidad de Valparaíso, el señor Patricio Winkler Gress, que nos va a acompañar en breves minutos. Reiteramos la invitación a ser partícipe de nosotros y de esta feria hoy, mañana y el domingo. Así es, muchachos, continuamos con esta jornada de la Feria Ambiental Viña del Mar FAB 2021 que estamos viviendo acá, en este hermoso lugar patrimonial de nuestra quinta región, principalmente nuestra querida comuna Viña del Mar, con lo que es esta Feria Ambiental 2021. Les vamos a contar que estamos hoy viernes 1 de octubre, estaremos mañana también a partir de las 11 horas hasta las 17 horas también en este mismo lugar y por supuesto hasta el día domingo, con un panorama espectacular, con actividades para que la gente pueda disfrutar en familia. Tenemos el arte, tenemos la cultura y tenemos por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que es el medio ambiente en esta, reitero, Feria Ambiental Viña del Mar FAB 2021. Lo que viene a continuación se enmarca en lo que es nuestro primer día de esta feria, que es el tema cambio climático. El día de hoy vamos a disfrutar de la conferencia denominada Cambio Climático y Océanos, que va a estar a cargo del ingeniero civil, profesional e investigador de la Universidad de Valparaíso, el señor Patricio Winkler Gress, que ya está con nosotros y que nos va a acompañar en esta jornada. Reiteramos, vamos a estar mañana también desde las 11 de la mañana y vamos a estar también el día domingo. Ustedes quieren saber cuál va a ser el tema del día de mañana, yo se los cuento de inmediato. Hoy es el cambio climático, mañana será la eficiencia hídrica y para el día domingo nos queda el tema gestión de residuos sólidos y reciclaje. Todo lo que es el programa para que usted, que está participando a través de las redes sociales, pueda ser parte de esta maravillosa iniciativa. Y por supuesto, usted ya lo sabe que puede participar con nosotros en las redes sociales, haciéndonos sus comentarios, dejándonos sus comentarios, digo, con el hashtag Se Nos Acaba el Tiempo. Ya, reitero el hashtag Se Nos Acaba el Tiempo para poder participar y estar siempre conectados con el municipio de Cuidados de nuestra querida Viña del Mar. Donde no se nos acaba el tiempo es acá, en este escenario, porque a continuación vamos a ofrecer una presentación que decíamos tiene que ver con el cambio climático y los océanos, que está a cargo del señor Patricio Winkler Gress. Yo les voy a contar, él es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha dedicado al estudio de la ingeniería costera y tras un paso por Finlandia e Inglaterra, obtuvo un máster en tecnología ambiental de la Universidad de Wolverhampton y años después un máster en Ingeniería de Puertos y Costas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en la República de España. Después se dedica a trabajar como ingeniero de proyectos en consultoras de Ingeniería de Puertos y Costas. En el año 2005 ingresó al grupo de Ingeniería Oceánica en la Universidad de Valparaíso, institución en la que actualmente desarrolla su carrera académica. Con un vasto recorrido, con este preámbulo, con esta presentación, recibimos con un fuerte aplauso al señor Patricio Winkler Gress. Patricio, bienvenido. Gracias, Marcelo. ¿Cómo estáis? Bien. Excelente, estamos conversando con Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Tengo que mirar para allá? ¿Qué voy a hacer? ¿Allá dónde?
Ah, tengo que mirar para allá. ¿Y cómo? Pero yo presento hacia allá, pues, aquí están los... Para allá tengo que hacer las cosas, ¿no? ¿Ah? ¿A dónde? ¿Cuál? Tengo que hacer la presentación para allá o para acá. Ah, ahí. ¿Esa? Ya, y parto nomás. Sí, ya, es que está como raro porque... Y no se puede poner la cámara ahí como para que yo pueda... Ya, ok. Bueno, gracias por venir. Nada, pues quería agradecer a la municipalidad por la invitación, a la Universidad de Valparaíso también, por dar el... ah, dime. ¿Qué pasa? Arriba del escenario. Ya. Oye, pero qué raro, estoy aquí al sol también. ¿No? Bueno, me vengo para acá. Ahí. ¿Aquí o no? Está súper raro esto. Bueno, en fin. Ya. Bueno, entonces quería agradecer a la municipalidad y a la universidad por haberme invitado a hacer esta presentación. Bueno, yo soy parte de la Universidad del Paraíso, así que... y la idea es presentarles los impactos del cambio climático en una comuna costera que sucede que es Viña del Mar Valparaíso. Ahí hay una imagen, tampoco creo que pueda apuntar no se alcanza a ver el... ¿Qué pasó? ¿Que apunte para allá? Ah, allá. Bueno, sí, todavía no va a cambiar. Entonces ahí lo que se ve es el borde costero de Viña del Mar. Está el Muelle Prat y se ven unos efectos incipientes de una marejada que ocurrió el 8 de agosto del año 2015, donde se ve bastante erosión. Y un poco en el contexto de lo que ha ocurrido este último tiempo, la información del panel intergubernamental de cambio climático, sabemos que en los próximos 100 años el nivel del mar puede estar alrededor de 1 metro más arriba, y hacia el año 2300 podría incluso llegar hasta los 7 metros. ¿Ya? Los rangos son bastante amplios, pero estamos hablando de entre 3 y 7 metros, entre 1 metro y 7 metros de aumento del nivel del mar respecto a las condiciones actuales. Entonces este tipo de cosas pueden empezar a ocurrir de manera más frecuente y más intensa en el futuro. ¿Sí? Por eso que como comunidad costera tenemos que estar preocupados del tipo de infraestructura que tenemos ahí y el tipo de uso. ¿Ya? Yo pertenezco a la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Hacemos investigación en ingeniería oceánica e ingeniería costera. ¿Ya? Y bueno, y un poco esta diapositiva lo que muestra es el entorno donde el océano se manifiesta a través de diferentes fenómenos naturales, muchos de los cuales afectan a nuestras costas. En Chile en los últimos 10 años hemos estado afectados a 3 tsunamis grandes, el 27 de febrero del 2010, el 1 de abril del año 2014 y el 15 de septiembre del año 2015, 16 de septiembre del año 2015. Y esos tsunamis han generado impactos importantes en las costas, en los puertos. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Me muevo para acá? Ya, así, ya mejor. Está como medio raro el lugar para poner. Ya, entonces tenemos estos fenómenos físicos y además tenemos aumento del nivel del mar. Ya, como les comentaba recién, hay proyecciones críticas de aumento del nivel del mar en la medida que avancen las décadas. Y bueno, y también tenemos marejadas, las consabidas marejadas, la Avenida Perú y ese tipo de cosas que siempre van saliendo en la televisión. Nos afectan particularmente en una costa como esta. Y bueno, y el caso chileno es bien particular porque tenemos una costa expuesta entre Arica y el canal Chacao. No me puedo acercar, a ver si se acopla aquí o no, casi que prefiero mostrar con la mano. Entre Arica y el canal Chacao tenemos una costa expuesta a todos estos fenómenos oceánicos. No se acopla. Y de ahí el continente se hunde en el Pacífico y aparece la zona de los fiordos. Así que tenemos condiciones bastante disímiles a lo largo de la costa y tenemos desde el desierto más seco en la zona territorial, ¿ya? Hasta uno de los sectores más fríos del planeta, que sería la Patagonia, con mucha agua. Así que tenemos muchos cambios de clima, y eso es clima atmosférico, pero también clima oceánico. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona sur de Chile, en la zona de los fiordos, tenemos uno de los lugares más energéticos a nivel mundial en términos de energía del oleaje. Y en el norte tenemos uno de los lugares con mayor productividad primaria biológica, producto de básicamente el régimen de viento y las corrientes que se generan ahí. Así que va cambiando mucho esto, son 4.500 kilómetros lineales, pero si nosotros hiciéramos la medición de la costa completa, considerando las islas, son alrededor de 106.000 kilómetros, que son 2 vueltas y media a la Tierra. ¿Ya? O sea, es una costa enorme,
poco comparable con otras costas en el planeta. Y bueno, y cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de atmósfera, pero también de todos los otros componentes del sistema planetario, como por ejemplo la criósfera, que es el agua en estado sólido, también la hidrósfera, el agua en estado líquido, y todo esto están comunicados a través del ciclo hídrico. Entonces, cuando se habla de cambio climático y se habla de aumento de la temperatura, por ejemplo, ese aumento de la temperatura atmosférica repercute, por ejemplo, en menor precipitación, etc. Y eso a través de las cuencas se reduce finalmente a cambios en el régimen de los ríos, ¿ya? Y lo que se muestra ahí son los ríos, los grandes ríos de la zona central de Chile, después de una lluvia, donde se alcanzan a ver los penachos de material que vienen desde la cuenca, mucho material en suspensión, pero también traen contaminantes, traen fertilizantes, traen plásticos, traen sedimentos, agua fresca también, así que traen algunos elementos beneficiosos para el sistema costero, pero también algunos que no necesariamente lo son. ¿Ya? Así que a través del ciclo hidrológico, todo lo que ocurre en la costa, los cambios climáticos atmosféricos también repercuten finalmente en las desembocaduras de los ríos y con eso en la costa. ¿Ya? Y por otra parte, en la hidrósfera tenemos otros fenómenos que también están relacionados con el aumento de la temperatura. Como les comentaba, hay una expansión térmica del océano y eso también repercute en tener más energía en el sistema y por lo tanto un sistema más agitado. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre finalmente es que el cambio climático se manifiesta en el sistema costero a través de esta interacción. Y aquí este es un vuelo en dron en el sector de Mewin, al sur, y se ve en alta velocidad. Se ve cómo el oleaje va muriendo, ¿ya? Viene de diferentes lugares del Pacífico, ¿ya? Y transfiere toda su energía a la costa y de esa manera la costa reacciona, se mueve, ¿ya? A través de procesos erosivos. Por ejemplo, aquí mismo en Viña, aquí tenemos un video que va mostrando cómo cambia la playa a la medida que el oleaje y las mareas cambian, y los vientos, etc. Entonces se ve que es un sistema dinámico, y eso es súper importante de entender, porque la costa es una zona de transición entre el océano y la cuenca, ¿ya? A diferencia de otros sistemas que son mucho más estáticos, por ejemplo los desiertos, o por ejemplo el mismo océano en sí mismo, no tiene estos cambios tan brutales entre dos sistemas físicos que son completamente distintos, ¿ya? Y eso hace que, claro, estas costas, como es dinámica, también se mueven en forma persistente. Y es ahí donde queremos poner las patitas, ya queremos hacer nuestras construcciones, y donde ha habido mucha presión desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario o proyectos inmobiliarios y también el crecimiento de las ciudades. Hay que pensar que este tipo de playas es muy probable que en el futuro, si no tenemos deformaciones muy grandes por un terremoto, ¿ya? Estas playas vayan erosionándose, y hemos hecho algunos cálculos de proyecciones a fin de siglo, donde hay una alta probabilidad de que varias de las playas que hay en la bahía desaparezcan. Ahora, claro, cuando el sistema tiene más energía disponible, ocurren este tipo de cosas. Entonces, aquí en el centro aparece la oficina de Huguito, que es mi viejo. Después de una marejada tuvimos que botar esa oficina. Le hicimos un peritaje estructural. Yo soy ingeniero civil, así que entiendo de estructura. Le hicimos un peritaje estructural y llegamos a la conclusión de que había que botar ese edificio porque por efecto de las marejadas se había socavado digamos que las fundaciones y no era seguro seguir habitando esa edificación. También hay impactos sobre las defensas costeras. Esto es aquí mismo, en la curva de los Mayos, en Recreo. Hubo impactos en las defensas costeras. En este caso, el Estado invirtió 2.200 millones de pesos para reparar esas defensas costeras, ya que no es una inversión muy grande, porque las obras costeras no son muy grandes si se les compara, por ejemplo, con las obras portuarias. Las obras portuarias son mucho más grandes. El caso es, por ejemplo, que el puerto a gran escala de San Antonio cuesta 3.500 millones de dólares, o sea, una escala superior. Pero aquí se gastaron 2.200 millones de pesos en mejorar esas defensas costeras, en mejorar el equipamiento urbano. Después de esta marejada, el Merval, el Metro Regional Valparaíso, dejó de operar durante 10 días, producto de que una de las casetas eléctricas se mojó, e incluso el oleaje llegó hasta la Avenida España. Entonces, este tipo de cosas, que son poco frecuentes, van a ser mucho más frecuentes en el futuro, por el efecto conjunto del aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas. Y además sucede que estamos en un país sísmico, y aquí lo que se muestra es el puerto de Talcahuano. No puse foto de Viña porque no hemos tenido un tsunami fuerte este último tiempo, pero se ve ahí la zona portuaria con los contenedores desplazados por la ola, ¿ya? Y aquí hubo daños importantes en la costa. Entonces, es otra variable adicional que hay que tener en consideración cuando se piensa en el territorio costero, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Bastantes cosas. Hemos hecho un levantamiento de información de lo que hay en la costa chilena. Entonces aquí hay un ejercicio que hicimos en la bahía, arriba aparece la bahía Quintero, en el centro Valparaíso, y abajo San Antonio,
donde trabajando con los diferentes entidades del Estado hemos identificado alrededor de 18.000 elementos que están en la costa. Ya es un trabajo importante, me ha tocado, por suerte, tener que coordinar varios equipos de trabajo de diferentes universidades, varios centros de investigación en Chile. Y claro, son 18.000 elementos separados en diferentes sistemas, sistemas naturales, sistemas de infraestructura, qué sé yo, desde las playas, los humedales, hasta, por ejemplo, las rampas, los puertos, los muelles. Entonces, con este trabajo, que lo voy a mostrar solamente en una lámina, de alguna manera reconocemos cuál es el sistema que estamos hablando cuando hablamos de sistema costero. ¿Ya? Ahora, algunas manifestaciones de lo que hemos visto es, primero, por ejemplo, el problema de la erosión de las playas. La Bahía del Paraíso tiene bastantes playas, ahí se alcanza de Reñaca. Nosotros teníamos la oficina allá arriba, en Montemar. Y bueno, de hecho en Chile hay alrededor de 1.200 playas. ¿Ya? Algunas de esas son urbanas y las playas urbanas están usualmente confinadas por estos muros. ¿Ya? Y los muros lo que introducen de alguna manera es una rigidez en el sistema, es como la artritis o la artrosis. ¿Ya? Cuando están estos elementos, estos muros, lo que ocurre es que las playas no pueden desplazarse y adaptarse a las nuevas condiciones oceánicas. ¿Ya? Y con eso reaccionan erosionándose. Entonces quería mostrarles un ejemplo esta es la playa Miramar. Bueno, ya no queda playa, hace mucho tiempo ya no hay playa. Y esta playa está ahí entre el Castillo Wolf y el Sheraton. Ahí se ve que todo ese sector de ahí hay una playa, pero una playa sumergida. ¿Ya? Todo el sedimento en la arena que conformaba la playa está a profundidades grandes y por lo tanto no aflora y no se puede utilizar como playa. ¿Ya? Acá hay acá hay un ejemplo de cómo ha evolucionado esa playa en el tiempo. ¿Ya? Ahí se ve a principios del siglo XX, donde hay un punto que dice 1. ¿Ya? Ese mismo punto ustedes lo pueden seguir y pueden ir viendo qué ha pasado en el tiempo. Arriba tenemos principio de siglo, la segunda lámina es como 1913 y la tercera y la cuarta, las de la derecha, son actuales. Entonces ahí se ve que efectivamente había una pérdida de playa producto de, en este caso, un efecto conjunto de los cambios en las variables oceánicas, pero también la construcción de la avenida marina. ¿Ya? Entonces, la forma en que la costa reacciona depende de las variables oceánicas, pero también de las intervenciones humanas, que si no atienden a esta naturaleza dinámica que tienen las costas, entonces, claro, reacciona. Y este último tiempo hemos estado trabajando con información satelital, y lo que se muestra acá es la desembocadura del río Aconcagua, ya está acá, y las líneas blancas son más antiguas, de los años 80, esas líneas de ahí, y las líneas azules son recientes, años 2000, etcétera. Y lo que se nota es una tendencia, que hay 800 líneas de costa históricas, y aquí se nota que hay una tendencia al retroceso. ¿Ya? Las líneas azules son más recientes, ahí se acopla, son más recientes, pero se nota que efectivamente ha habido un retroceso importante, y más aún, más importante, las líneas blancas se meten hacia la desembocadura del río Aconcagua. El Aconcagua está acá a mano derecha de la foto. El que se meta en la línea significa que antiguamente esa barra tendía a romperse mucho más, porque había más caudal, ¿ya? Y la cuenca no estaba tan explotada como está en la actualidad. Entonces hoy en día, con el cambio climático, hay menos lluvia, menos agua, hay más temperatura, o sea, mayor capacidad de evaporar, ¿ya? Y la combinación de esas dos cosas, más todo el agua que sacamos para el uso agrícola, hacen que el río tenga un hilito de agua. ¿Ya? Y eso pasa acá. La semana pasada hace 2 semanas andamos en el Elqui pasa exactamente lo mismo, los caudales han bajado tantos que ya los sedimentos, o sea, los ríos no son capaces de romper las barras. Y esas barras cuando se rompen, lo que hacen es resetear el sistema, ¿ya? Y estos humedales costeros, en el fondo, se alimentan de agua salada y generan esta dinámica propia del humedal. Cuando se taponea pasa a ser un cuerpo de agua dulce, y ahí cambia completamente el sistema. Entonces, esta otra manifestación de procesos a escala decadal que podría estar asociado al cambio climático. ¿Ya? Aquí hay una imagen de las proyecciones de aumento del nivel del mar que aparecieron hace como 4 semanas atrás en el 6º informe del panel intergubernamental del cambio climático. Ese es un panel de expertos, 2.500, 3.000, no sé cuántos son, que lo que hacen es deliberan y aproximadamente como cada 7 años sacan un documento del estado del medio ambiente y el impacto climático. Y lo que se ve acá es difícil de leerla, pero ahí dibujé a mi cabro chico, que mide 1,75 m, más o menos, en la actualidad, y las líneas son las proyecciones del nivel del mar, ¿ya? Entonces las proyecciones del nivel del mar son bastantes, hay diferentes escenarios. Hay una que llega hasta 2100, y esa va entre 0,5 y 1 metro, o sea, entre 0,5 y 1 metro, ¿ya? Eso uno dice, no es mucho, porque 0,5 metros más de agua a nivel promedio mundial no es mucho, pero hay islas que van a desaparecer. ¿Sí? Las Maldivas, Kiribati, Tuvalu,
¿ya? Y muchos lugares a nivel mundial también que van a sufrir efectos como Florida, ¿ya? Un país desarrollado, así que probablemente pueda adaptarse, pero hay países también bastante pobres como Bangladesh que probablemente sufran bastante con esto. Y esto obliga en el fondo a reutilizar, o a repensar el cómo estamos habitando el territorio. Por ejemplo, en Bangladesh viene de la desembocadura de todos los ríos que vienen de la cuenca del Himalaya. Es una zona, es un delta bastante bajito. Y la gente lo que hace es cultivar arroz, ¿ya? Y lo que están haciendo ahora es migrar hacia el cultivo acuícola. O sea, están metiendo especies que tienen la capacidad de vivir en agua salada. Y están pensando también hacer cultivos flotantes, ¿ya? Ese es un tipo de adaptación que es una adaptación flexible, ya no es tan impactante. Pero hay otro tipo de adaptaciones que son mucho más violentas. Por ejemplo, los japoneses lo que hacen es construir, me ha tocado trabajar en Japón, construir obras marítimas para defenderse de los tsunamis y del cambio climático. Y nosotros en Chile todavía no sabemos cómo hacerlo muy bien, ¿ya? Sino que no tenemos un modelo conceptual de adaptación, considerando que va a haber un aumento del nivel del mar que podría incluso llegar a 7 metros, como les comentaba recientemente, en 2300. Es el peor de los casos, si seguimos portando como nos portamos hoy día, así de mal. Ya seguimos contaminando, usando plástico, autos y todas esas cosas, ¿ya? Y eso ya cambiaría completamente el sistema. Es muy probable que no lleguemos a los 7 metros. Aquí no hay que ser maximalista. Es muy probable que estemos ahí entre medio porque el 7 metros es excesivamente complicado. Pero en el caso de Viña tiene el plan ubicado como entre 4 y 5 metros respecto al nivel del mar. Y eso nos da una ventaja, nos da una cierta holgura. Estamos un poquito más arriba. A diferencia de otras ciudades como La Serena, que está mucho más abajo, Arica también, el Chinchorro, ¿ya? Entonces tenemos algo de holgura, pero tengo que comentar algo al respecto también. 1 metro más de agua no significa que el agua suba estáticamente 1 metro, sino que cuando uno tiene 1 metro más de agua, pueden ingresar olas más fuertes, más grandes, y eventualmente generar mayores procesos en la costa. Así que es un proceso bastante más complicado que simplemente decir que va a subir 1 metro el nivel del mar. Hemos hecho algunas proyecciones. Nosotros tenemos un grupo de trabajo bien potente en modelación climática, y aquí lo que se muestra es un sistema que tenemos implementado que se llama marejadas.v.cl, donde uno puede ver las proyecciones de corto plazo, aquí nomás 7 días, de cómo se va a comportar el oleaje, ¿ya? Y esto, al final, ustedes si se meten en la página pueden ver cómo va a ser el oleaje aquí mismo en la bahía, cada 100 metros, ¿ya? Pero también utilizamos eso como una medida de gestión, porque, por ejemplo, organismos como la municipalidad tienen que saber qué es lo que va a pasar cuando venga una marejada, dónde va a pegar más fuerte para, digamos que racionalizar los recursos, que no son infinitos. Pero a mano derecha también hay proyecciones globales, en escalas de tiempo bastante mayores, 20 años, 100 años, hasta fin de siglo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que a mediados de siglo las marejadas van a ser más intensas, más frecuentes, ¿ya? Y a fin de siglo, en Valparaíso, no necesariamente. Ahí van a empezar a amainar un poco, porque todo el sistema climático se está desplazando hacia el sur, ¿ya? Igual que, como sabemos nosotros, que hay desertificación en la zona norte de la región de Valparaíso, es desertificación más otros factores. Claro, esa desertificación hace 20 años atrás se daba en Coquimbo. Entonces, eso está avanzando, y es porque el desierto está avanzando, y también todos los sistemas de generación de oleaje están desplazándose hacia el sur, ¿ya? Entonces las olas van a llegar desde más lejos, en promedio. Y cuando llegan desde más lejos, vienen con menos energía. Entonces es muy probable que a fines de siglo las olas aquí en la zona central de Chile no sean tan violentas. Pero vamos a tener 1 metro más de nivel del agua. Entonces la combinación de los dos lo que va a hacer es probablemente causar más daños, etc. Entonces aquí hay más imágenes de un poco de los ejercicios que hacemos nosotros para entender estas cosas. Nosotros en la Escuela de Ingeniería Oceánica somos ingenieros, tenemos que sacarle punta al lápiz y sacar cálculos, ¿ya? Entonces tenemos sistemas de pronóstico local, ¿ya? Que pueden llegar a, bueno, aquí hay simplemente ese gráfico no se entiende nada, pero en el fondo lo que dice es que luego un análisis de 65 playas hemos llegado a la conclusión de que hay un buen porcentaje de playas que eventualmente va a desaparecer a fin de siglo. Pero todo eso se hace con las herramientas que les estaba comentando recién, ¿ya? Hay mucha matemática, mucha física. Ahora, en términos de infraestructura, en este momento estamos trabajando en un proyecto que se llama un proyecto FONDEF. Así, nosotros, la gente de la universidad, nos financiamos con financiamiento estatal, y los FONDEF son una forma de financiar proyectos. Y en este caso lo que estamos haciendo es entender un poco cómo una ampliación como la de la Avenida Perú va a funcionar en el futuro, ¿ya? Entonces lo que se muestra ahí a mano izquierda arriba es la Avenida Perú, con una de las soluciones que se había dado en un principio, una infraestructura dura, hormigón, ¿ya? Hormigón, así como se hizo en el siglo XX. Es un poco la aproximación de la ingeniería costera
del siglo XX. Hoy en día estamos migrando hacia infraestructura verde, azul, café, verde, vegetación, azul, agua, café, sedimentos. Pero estamos en el fondo analizando ese tipo de cosas, desarrollando nuestras técnicas, y eso lo hacemos, por ejemplo, con ensayos de modelo físico, y este es nuestro laboratorio donde nosotros modelamos a escala estas cosas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay un ensayo de un proceso de mezcla. Tiene que ver más con contaminación que con infraestructura. Pero ahí hay un canalcito, y ese canalcito tiramos olas y ponemos la estructura. ¿Ya? De hecho, la próxima semana tenemos que hacer unos ensayos para ver cómo reaccionan esas estructuras en condiciones controladas y en pequeña escala. Porque esperar a que venga la tremenda marejada y ahí eventualmente ver cómo ocurre la interacción es un poco complejo. ¿Ya? Entonces, con ese tipo de técnicas, más las técnicas de modelación numérica, nosotros podemos llegar a niveles bastante sofisticados, refinados de interacción, de impacto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí esto usted no se ve muy bien porque creo que no corre el videito, pero es más que nada mostrar la interacción. Eso es un corte de la Avenida Perú, donde estamos haciendo un modelo numérico. Ah, está corriendo abajo ya. Qué bueno, ahí se alcanzan a ver las velocidades y cómo interactúa la Avenida Perú con el oleaje. ¿Ya? Y con eso podemos llegar a cosas como la que hay a mano derecha. Hay una persona, entonces uno puede calcular la velocidad del agua que hace que sea inseguro estar parado ahí. ¿Ya? O la velocidad del agua que hace que la infraestructura, el equipamiento se rompa. O que el agua inunde, qué sé yo, los estacionamientos que hay atrás. Entonces este tipo de técnicas son técnicas que nosotros utilizamos también para llegar a eso, al impacto. Más que decir que la temperatura va a subir 2 grados, a nosotros nos interesa decir, en un lugar como por ejemplo la Avenida Perú, en los próximos 50 años, existe una probabilidad de que, por ejemplo, estas edificaciones sufran daño, porque tenemos que tomar acciones desde la ingeniería. ¿Ya? También hay otros cambios en sistemas más blandos, los humedales, por ejemplo. En Chile nos identificamos también en ese inventario alrededor de 1.700 cuerpos de agua, no necesariamente humedales, pero cuerpos de agua. Hay varias clasificaciones. A mí me gusta mucho más la clasificación en inglés que habla de wetlands. Wetlands es tierras mojadas, ya que pueden estar sumergidas o no necesariamente. Pero bueno, este es un humedal que queda en la zona, en Tongoy. ¿Ya? Aquí en la bahía prácticamente ya no quedan humedales. Lo que podría quedar es en Coquimbo, o sea, perdón, en Concón, en la desembocadura de la Concagua o el estero Mantagua. Pero estos sistemas, a diferencia de la playa de Reñaca que le mostré al principio, todavía no tienen digamos que esta artrosis dada por las obras. Todavía tienen la capacidad flexible, de adaptarse. Porque las arenas se mueven y se adaptan a los nuevos sistemas. Entonces, aquí este tipo de sistema funciona de la siguiente forma cuando es afectado por marejadas. Ahí se alcanzan a ver, se va a acoplar, se alcanzan a ver ahí unas lenguas de arena que lo que muestran es el sobrepaso de agua después de una marejada. ¿Ya? Ese sobrepaso de agua trae agua salada. Entonces el agua de un humedal es salobre y eso da las condiciones adecuadas para determinado tipo de vegetación. Con el aumento del nivel del mar es muy probable que si estos sistemas no migran, ¿ya? Haya mucho más aporte de agua salada porque las marejadas primero pasan, ¿ya? Aportan más agua, pero además rompen las barras. ¿Ya? Entonces pueden resetear este sistema. Y estos sistemas, cuando se rompen las barras y se conecta el humedal con el mar, entonces parte una condición desde cero. ¿Ya? Y se vuelve a armar la barra y esta cuestión tiene una cierta frecuencia y estas cosas pasan y siempre han pasado. Pero con un nivel de agua más alta es muy probable que esa velocidad sea mucho más rápida y que los sistemas biológicos no alcancen a adaptarse. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es cruzarnos con biólogos para ver en el fondo cómo va a ser la reacción de esos sistemas, para ver si van a ser capaces de aguantar este nuevo estrés, otro nivel de estrés. Y la otra cosa que es bien interesante, que es súper difícil de responderla, es que estos sistemas eventualmente pueden migrar, pueden subir, pueden bajar, ¿ya? Porque justamente tienen esta capacidad de adaptación. O sea, y aquí se ve en el lenguaje del hombre, del ser humano, perdón, infraestructura azul, que sería el cuerpo de agua, que sirve para amortiguar los fenómenos oceánicos. El hecho de que exista ahí un humedal amortigua, por ejemplo, un tsunami o lo que sea. También hay infraestructura verde, dada en forma natural, ¿ya? Y infraestructura café. Entonces tienen la café, sería toda la playita, que es un sistema dinámico que se adapta, el agua que disipa energía a través de la turbulencia y la vegetación que también a través de la interacción con un flujo y la turbulencia disipa energía. Entonces, este tipo de sistemas son sistemas que actúan en forma natural y nosotros desde la ingeniería tratamos de emularlos. ¿Ya? Pero es muy difícil en lugares que ya están desarrollados. Por ejemplo, la bahía de Valparaíso está muy antropizada. Ya está como, bueno, incluso Valparaíso son puros muros.
Entonces no hay espacio para disponer de este tipo de soluciones. Estas soluciones necesitan espacio, ¿ya? Y ahí ya tenemos la incógnita. ¿Cómo lo hacemos? Para incorporar estos principios naturales en la definición de las obras de infraestructura del futuro. Probablemente nos sirva para las zonas de expansión urbana, porque lugares como Valparaíso ya no tienen mucha solución bajo este enfoque. Hay que buscar otro tipo de enfoque ante el aumento del nivel del mar, los tsunamis, todo ese tipo de cosas. Hay algunas cosas alarmantes. Esta fue una publicación que sacamos hace un rato, donde se ve, por ejemplo, el cambio del Yali, este es un humedal importante que queda al sur de San Antonio, y lo que se muestra en azulito es el tamaño del cuerpo de agua. Entonces el tamaño del cuerpo de agua, y hay que leerlo de izquierda a derecha, de arriba para abajo, ¿ya? Entonces el tamaño del cuerpo de agua ha ido decreciendo. El año 2010 ya estaba bastante chico, era un hilito, pero el año 2011 recupera agua. Pero recupera agua, y esa es la hipótesis, por un hundimiento del terreno producto del terremoto del 27 de febrero. Según el terreno, entra agua salada. Por lo tanto, esa agua que estaba abajo del año 2011 no es equivalente al agua anterior, sino que cambia radicalmente la salinidad del cuerpo de agua y por lo tanto el sistema reacciona, ¿ya? Y después del 2011, en la sequía que tenemos en los últimos 10 años, vuelve a perderse esa agua y hoy en día está relativamente seco. Entonces, esta es una manifestación, un seguimiento, que ahora lo estamos haciendo con 800 imágenes, aquí en ese tiempo hacíamos cosas bastante más arcaicas, es una manifestación de que el cambio climático, aquí podríamos hablar de cambio climático, junto con todos estos fenómenos asociados a la tectónica, ya modulan estos sistemas, ¿ya? Y eso no lo vamos a aprender en ninguna otra parte del mundo. Nosotros tenemos esa costa tan particular, ¿ya? Y por eso tenemos que entenderla y tenemos que hacer ciencia aquí en Valparaíso, porque aquí los japoneses no nos van a enseñar, ellos ocupan la costa de otra forma, los holandeses tienen unas costas completamente distintas, así que eso pues, es súper desafiante desde la perspectiva de qué es lo que hacemos. Y claro, bueno, y también tenemos esto es un análisis ya más desde la perspectiva de la hidrología. Lo que se muestra aquí es uno de los humedales de Cartagena, bastante estrangulado, eso ya no es natural. Se dice que es un humedal, pero está completamente restringido por las obras en su contorno. Y lo que se ve también es que arriba se ve una serie de tiempo, que es una lata, pero en el fondo lo que dice es que en los últimos años prácticamente ya no vienen crecidas de agua, ¿ya? Básicamente por cambio en la hidrología. En realidad es una diapositiva media complicada. Lo más fácil que hay que decir es que estos sistemas de agua, como los humedales, funcionan tanto por las cosas que vienen desde la cuenca de aguas arriba, ¿ya? Como por lo que ocurre en el mar. Yo les estaba hablando de la componente oceánica, del nivel del mar, de la marejada, pero también están modulados por el caudal de cabecera, la cantidad de agua que llega al sistema. Y esas se están viniendo así para abajo. En la zona central de Chile. El tema de la sequía es local, es para Chile. Hay algunos otros lugares como el centro del Pacífico, la zona ecuatorial, donde a fines de siglo va a llover mucho más de lo que llueve ahora, pero va a llover en el océano, ¿ya? Y hay otros lugares que tienen un comportamiento parecido, como la zona centro-sur de Chile, como qué sé yo, el sur de México, que van a tener el mismo problema, sequía y cada vez más frecuente. Nada, pues aquí termino. Está ese librito, les puedo dejar el link ahí si quieren lo anotan. Ahí hemos estado trabajando con un par de profesores y nos propusimos escribir la ingeniería costera en palabras simples sin ecuaciones. Así que si quieren aprender o entretenerse ahí, puras fotitos, textos, está escrito de esa manera. Tengo unos libros más complicados, pero yo creo que no son... A mí me entretienen nomás. Eso sería. Gracias. Ahí está, le damos un fuerte aplauso a Patricio Winkler Gress. Reiteramos que nos entregó esta presentación del cambio climático y los océanos. Ingeniero civil, académico, profesional e investigador de la Universidad de Valparaíso y, por supuesto, egresado de la Universidad Técnico Federico Santa María. Patricio, ha sido un agrado. Hay una pregunta, vamos con él. Le vamos a poner el micrófono acá para que haga la pregunta. ¿Su nombre cuál es? Martín Jorquera Pérez. Ya, Martín, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo se va a construir la avenida Perú? ¿Cuándo se va a construir en la Avenida Perú todo el tema de los... Se está construyendo ahora, están en fase constructiva, la primera etapa. Partió yo creo que partió en noviembre del año pasado y está a punto de terminarse. Va a llegar hasta 6 Norte y después viene la siguiente. Eso. Vale. Perfecto, ahí estaba la Estupendo. pregunta de Martín. Acá tenemos otra pregunta, Patricio, vamos a ir con el caballero. ¿Su nombre, señor, cuál es? Sí. Carlos Díaz. Mira, bueno, me quedaron varias interrogantes. Yo no tenía la intención de estar acá ahora, pero me interesó.
Hay unos cartelitos que hay atrás, decía que al año 2050 va a haber más plástico que peces. ¿Se está haciendo o se va a hacer algo al respecto? Una pregunta, ¿se va a hacer algo al respecto? Otro, se ha estado hablando sobre el cambio climático, se está hablando sobre todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo. Esto lo estamos escuchando este grupito de personas, pero en los colegios se está llevando a cabo esto, en las vías, en los medios de comunicación se está llevando charlas al respecto, se está comunicando a las personas, porque mucha gente hoy día actúa sin pensar el mal que le está produciendo al país o al mundo, a la tierra, como por ejemplo este asunto de los plásticos y un montón de otras cosas que no se está haciendo y es por desconocimiento. Entonces, esto quizás por medio de ti, hoy día hemos visto o hemos ampliado nuestra visión con respecto a esto, pero la gente no lo conoce. Entonces, la gente está destruyendo su propio hábitat. Entonces, ¿qué se piensa hacer? Porque tú tienes mucho conocimiento, has estudiado, has viajado y todo el asunto, pero a nivel país yo veo que no hay una estructura, no hay un sistema que nos permita a nosotros como habitantes de este país poder trabajar e ir todos, en cierta manera, ayudando, empujando a este carro para que no suceda lo que se espera que pueda suceder. Perfecto. ¿Su nombre me dijo? Don Carlos Díaz. Antes de responderle, Patricia, a don Carlos Díaz, respecto al tema que habla de la parte comunicacional, nosotros justamente ahora estamos saliendo en vivo y en directo porque justamente el municipio de Cuidado lo que busca es entregar la información a la gente, acercarse a la gente, estar cerca de la gente, que la gente esté informada, y estamos saliendo a través de las redes del municipio para toda la gente que está conectada. Ya la hemos hecho participar con sus comentarios, con el hashtag Se nos acaba el tiempo, y que sin duda alguna también tiene que ver con el tema que estamos disfrutando el día de hoy. Y justamente esta feria ambiental de Viña del Mar, que se inició el día de hoy, que va a estar hasta el día domingo, que es la primera porque van a venir muchas más, está enfocado justamente a aquello y se va a seguir trabajando en el tema comunicacional para llegar con esta información a la gente que tal vez físicamente no pueda estar acá, pero que se va a informar a través de los excelentes profesionales que tenemos acá el día de hoy. Patricia, usted le Don responde Marcelo, la parte gracias, don Marcelo. profesional. Don Carlos, sí, bueno, su pregunta es súper profunda. Yo creo que es de las preguntas que son difíciles de responder. Porque es filosófica. Es en el fondo cómo nosotros nos aproximamos a la naturaleza y cómo vivimos como especie dentro de un sistema que es bastante más complejo, donde nosotros no estamos en el centro. Ahora, para responder la pregunta, porque esa otra conversación sería para otra instancia. Para responder la pregunta, bueno, yo creo que las iniciativas van por diferentes líneas dependiendo también del tipo de contaminación que hay. Nosotros como especie no solamente generamos emisiones o contaminamos la atmósfera, que es causante del cambio climático, sino que también tenemos muchos residuos sólidos, y algunos de ellos son los plásticos, muchos más. También contaminamos los acuíferos, los suelos. Entonces, el impacto del ser humano dentro del sistema es de diferente naturaleza, ¿ya? Cada uno de esos tipos de impacto se aborda de diferente manera y en diferentes niveles. El nivel superior es el Estado y las asociaciones que tiene el Estado con otros países, como por ejemplo la Conferencia de las Partes, la COP25, donde, bueno, en este caso sería la COP26, donde los países se ponen de acuerdo, si es contaminación atmosférica, de emitir una cierta cantidad de emisiones. Ese sería un típico ejemplo, y ahí se puede hablar de qué significa que un país sea carbono neutral y todas esas cosas, pero son tecnicismos, ¿ya? Está ese nivel. Después está el nivel un poquito más pequeño a nivel de país, y tomando el mismo ejemplo del cambio climático, el país ha impulsado a través del Ministerio del Medio Ambiente una ley marco de cambio climático que va a generar planes de adaptación y mitigación. Esas son palabras medias técnicas, pero al final se supone que va a haber un salto intermedio donde el Estado acomete este tipo de problemas. Y después vienen los municipios, que administrativamente son los que tienen el brazo ahí para hacer las acciones, y bueno, y los municipios también tienen que robustecer sus herramientas como para poder abordar estos problemas. Pero yo creo que el más importante es el proceso que tiene que vivir la persona en forma individual, ¿ya? Y no estoy hablando de una cosa mística, metafísica, racional. Yo le hablo desde la perspectiva racional. Yo, cuando me levanto en la mañana, voy a explicar solamente mi ejemplo, ¿no? Trato de hacer un análisis del tipo de impacto que tiene cada acto que yo hago, ¿ya? Impacto en el ambiente, ¿ya? ¿Me voy a comer un chocolate con plástico o prefiero comerme una fruta? ¿Ya? ¿Soy malo para la fruta? Bueno, voy a buscar alguna alternativa, por último un pancito. Y así uno puede hacer este cálculo, un cálculo racional, que de alguna manera uno finalmente lo incorpora. Dejar de andar en auto y cosas por el estilo,
Y al final ese es el proceso que yo creo que es el más importante, porque a uno le pueden decir desde arriba, oye, sabéis que tenemos un plan de adaptación, un plan de mitigación, ya eso se puede implementar, pueden haber recursos, pero si el cambio no está finalmente en el individuo, sigue habiendo efecto, sigue habiendo impacto. Y el cambio tendría que ir por ese lado de pensar de que el ser humano, claro, tiene que vivir en armonía con estos sistemas. Ahí viene la cosa como más medio filosófica, yo soy re malo para eso, puedo conversar de eso, pero en el fondo es eso. O sea, al final el problema es tan complejo que se atacan diferentes niveles, ¿ya? Y para diferentes tipos de impacto. Mi mente cuadrada tiendo a hacer ese tipo como asociación. Probablemente no le hice la respuesta más buena de todas, pero es la respuesta un poco desde la racionalidad que es la que tengo yo de carcasa. No hay una... Yo veo que el basurero pasa, ¿cierto? Y entonces en las bolsas vienen plástico, vienen latas, vienen vidrios, cartón. Anteriormente yo me acuerdo que pasaba un cartonero por la casa recogiendo los cartones, el papel. Ahora uno los va a reciclar a un lugar y dicen que no reciben ni cartón ni papeles. Entonces, todas esas cosas que antes se reciclaban ya no se reciclan. El vidrio está metido en las bolsas de basura, en los plásticos. Entonces el camión no selecciona, el camión mete la bolsa al camión nomás y se lo lleva y después eso se bota. Entonces no hay una conciencia de reciclado ni en las municipalidades. Entonces hace un par de años atrás se quería comenzar, pero finalmente murió en la nada. Sí, claro. O sea, esas son medidas muy puntuales. El tema de fomentar el reciclaje efectivamente tiene que ocurrir así, pero el problema es mucho más sistémico. No es solamente el reciclaje que uno se quede tranquilo que está reciclando. Es el reciclaje y todo el tipo de impactos que uno hace en todo sentido, tanto a la atmósfera, al suelo, al cielo. Y yo comparto con ustedes. Yo me acuerdo que cabro chico yo iba con la botella de vidrio y la cambiaba. Sí. Hoy en día hay puro plástico, a pesar de que está la ley hasta donde ya se supone que los supermercados no dan bolsa. Uno, claro, dice, aquí no me van a dar una vuelta, me doy vuelta y veo ahí toneladas de plástico de envase. Entonces, al final, hay otras leyes más específicas respecto de la responsabilidad del productor de recolectar pero al final es un compendio de cosas. Es súper difícil bajarlo al nivel del individuo. Y por eso yo digo que el ejercicio más simple del individuo no es entender estas leyes ni cosas por el estilo, sino que pensar racionalmente el cómo yo impacto, digamos que en el día a día, de mañana hasta la noche, el medio y cómo busco una reducción máxima de ese impacto. Porque aquí se está, en cierta manera, se está viendo hacia el futuro qué podría pasar, el impacto que es lo que estamos haciendo nosotros, qué va a pasar en el futuro. Pero yo creo que, por ejemplo, nosotros ya somos adultos, los que vienen atrás son los que tienen que aprender esto, desde los colegios, desde los niños. Entonces, ellos ya cuando lo aprendan, no va a tener este impacto a futuro, porque ellos van a ir ayudando a que esto vaya, digamos, ayudando a que el planeta pueda agradecer esto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero endosarle esa responsabilidad a los niños que van a tener poder de decisión en 20 y 25 años más no corresponde. O sea, ellos tienen que aprender, seguro, pero nuestra generación, la generación suya, es la que tiene que tomar medidas ahora. No tenemos que esperar que los niños entiendan de medio ambiente. Sí, Perfecto. sí. Además, estoy de acuerdo con Carlos, tienen que aprender de medio ambiente. Sí. Pero nosotros estamos tomando las decisiones de lo que va a pasar en el planeta en los 20, 30, 40 años más. Y yo como ingeniero, en alguna infraestructura, 100 años más. Entonces, disculpe, lo último. Yo aprendí cuando niño que cortar un árbol era un crimen, caótico. ¿Por qué? Porque el árbol nos daba a nosotros el oxígeno y captaba el anhídrido carbónico que nosotros botamos. Entonces eso lo aprendí cuando era niño y eso me permitió cuidar todo lo que era árbol. Entonces, ¿por qué el niño no puede aprender eso ahora como niño que puede servir a futuro? Sí, no, yo coincido, pero digo que no es exclusivo. Okay. Es una de las tantas cosas que tenemos que hacer. Así es, gracias don Carlos por las preguntas, por supuesto en esta jornada de la Feria Ambiental Viña del Mar 2021. El aplauso también para Patricio Winkler-Gress, Cambio Climático y Océanos, ingeniero civil, académico e investigador de la Universidad de Valparaíso. Con este profesional y con este público nosotros despedimos la transmisión que le estamos llevando a ustedes en vivo y en directo en esta jornada de día viernes 1 de octubre. No olvide, vamos a estar mañana a partir
de las 11 de la mañana estaremos acá en el mismo lugar entregando variada información, como contarle, por ejemplo, que mañana vamos a tener otro tema, así como hoy tuvimos el cambio climático, mañana les vamos a contar que estaremos con lo que es la eficiencia hídrica, para que usted también se conecte y nos pueda dejar sus comentarios en el hashtag Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo en esta jornada. Le agradecemos toda la participación que han tenido a través de las diferentes redes sociales y nos pueden buscar a través del fanpage Municipio de Viña del Mar. Por su atención, por su visita, por sus comentarios, gracias y nos reencontramos mañana acá en este maravilloso lugar, la Quinta Vergara de nuestra querida Viña del Mar 2021. Ya, ahora vamos a invitar fuera de transmisión